les damos la bienvenida de comprensión de los tiempos actuales. Hoy vamos a comenzar la primera sesión de la clase Eclesiología, Doctrina de la Iglesia con el pastor Gonzalo Infante. Entonces, alisten sus notas y vamos a comenzar. Le damos la bienvenida al pastor Gonzalo Infante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y aprendamos qué es la iglesia y qué dice la Biblia de la iglesia y cómo se aplica todo lo que es la iglesia a nuestras vidas hoy. Entonces, Pastor Gonzalo, le damos la bienvenida. Bueno, es un gusto saludarlos. Estamos en nuestros 3 momentos de eclesiología y estamos dispuestos a entender un poquito en medio de lo que está pasando, en medio de los tiempos actuales, qué es la iglesia y cuáles son sus características. Porque la eclesiología, como estamos viendo en este momento, es el estudio de la iglesia en su naturaleza, ordenanzas, ministerio, misión y gobierno. Hay que estudiar la iglesia realmente, hay que saber de qué se trata la iglesia. Y la palabra que vamos a escoger en este momento, en la primera definición de lo que es la iglesia, es la palabra curación. La palabra curación, eh, nuestra palabra en español iglesia, se deriva de esta palabra curación, que significa perteneciendo al Señor. Realmente el término significa perteneciendo al Señor. Y en tiempos posapostólicos, los griegos usaron esta palabra curación para designar el edificio de la iglesia. La otra palabra que se usa comúnmente es la palabra eclesía. En el Nuevo Testamento castellano, esta palabra iglesia se usa invariablemente para traducir la palabra griega eclesía. Y hay varios versículos como Mateo 16:18, Mateo 18:17 y otros más que hablan del uso del término eclesía. Este término viene realmente, y tenemos que entenderlo, que significa una asamblea de personas. Y Jesús utilizó la palabra eclesía para designar el cuerpo que él edificaría. El uso judío de la palabra eclesía generalmente traduce la palabra hebrea kual, que era la palabra del Antiguo Testamento para la congregación de Israel en el desierto. En Hebreos dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea, puede decidir, o sea, cuerpo oficial legislativo. Esa era la palabra eclesía. Y viene de realmente un vocablo que se usaba en hebreo para traducir la palabra sinagoga. Esta palabra eclesía realmente traduce de ek y de clesia originalmente. La palabra ek significa afuera y clesia significa personas. Entonces estamos hablando, la palabra eclesía define un término que saca la gente de afuera, la gente que está apartada, realmente lo que significa eclesía en su término original. Bueno, entonces las dos palabras, realmente curación y eclesía, la más usada realmente para designar el cuerpo o el organismo vivo que Jesús crearía es esta palabra eclesía. Vamos a hablar un poco del uso del término iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia se usa como el cuerpo universal de Cristo. Entonces, aquí tenemos que entender que es el grupo de todos los cristianos, de todos los creyentes, de todas las épocas, los creyentes genuinos de todas las edades, tanto en la tierra como las que ya partieron y están en el paraíso. Es el cuerpo de Cristo completo, es el cuerpo universal. Y hay pasajes en la Escritura que aplican a la Iglesia Universal como Mateo 16:18, Efesios 3:10 y 21, Efesios 5:23 al 32, Colosenses 1:18, etcétera, en donde
El término se usa para todos los creyentes de todas las épocas, el cuerpo completo de los creyentes. A esto se le llama eclesía, a esto se le llama el cuerpo universal, la iglesia universal. También tenemos que hablar de la iglesia local. La iglesia local ya son los creyentes cristianos identificados como parte de un cuerpo constituido. O sea, estamos hablando de un grupo de personas que están vivas y se identifican con un cuerpo local que adora en una localidad. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 1, Colosenses 4, 16. Y hay que recordar que los miembros de una iglesia local constituyen la iglesia que, uniéndolas todas, sería la iglesia universal. Aun cuando no estén congregados, pero se identifican con esa iglesia, son parte de la iglesia local. En Hechos capítulo 14, versículo 27, por ejemplo, dice, y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Esto está en Hechos 14, 27. La iglesia local entonces tiene que ver con un grupo de personas que se identifican con un lugar. Y por ejemplo, podemos ver que la iglesia local se manifestaba mucho porque Pablo le hablaba a iglesias locales en sus cartas. A la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Colosas, a la iglesia que está en Filipos. También, entonces ya hablamos de la iglesia en términos de universal, todos los creyentes vivos o muertos, genuinos que se identifican como creyentes, son parte de la iglesia local. Los que están, general, la iglesia universal, los que están en el cielo, los que estamos aquí. Pero también hablamos de la iglesia local cuando se identifica uno con un grupo de creyentes identificado en un área específica para adorar a Dios. También el Nuevo Testamento habla de iglesia en términos de la iglesia en el hogar. En los tiempos del Nuevo Testamento no había edificios para iglesias, esto hay que tenerlo muy claro, no había edificios para fundamentar las iglesias y los creyentes se reunían para adorar donde hubiera instalaciones disponibles. Entonces, por ejemplo, se reunían mucho en los hogares de los creyentes. Por ejemplo, Aquila y Priscila prestaron su casa para reunirse. Pablo les escribe en 1 Corintios 16, 19, donde dice, a Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Lo que pasa es que estamos identificando demasiado a la iglesia, la identificamos como un cuerpo de un lugar o como un sitio y vamos a ver que eso no es tampoco lo más adecuado. También podemos hablar en el Nuevo Testamento no solamente de la iglesia universal, de la iglesia local y de la iglesia en hogares, sino de la iglesia colectiva. La iglesia colectiva, y hay varios pasajes del Nuevo Testamento realmente en los que se hace referencia a la iglesia visible en la tierra como una iglesia. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, capítulo 18, versículo 9 y Gálatas 1:13 se habla de eso. Por ejemplo, dice, entonces la iglesia tenía paz por toda la tierra. Estamos hablando de la iglesia en un término colectivo, no como algo local, no como algo en hogares, sino la iglesia en general. Uno puede decir, la iglesia cristiana está pasando momentos de paz. Por ejemplo, aquí lo decía. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada andando en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. En varios pasajes la palabra iglesia se usa genéricamente, eso es refiriéndose a la iglesia en general. Entonces esto es lo que le llamamos la iglesia colectiva. Podemos hablar de la iglesia en Colombia, no estamos hablando de una iglesia local ni de la iglesia universal, sino de un área o la iglesia en el mundo, etc. Las iglesias actuando de acuerdo es otra cosa que hay que entender del Nuevo Testamento, porque está claro, y por muchos pasajes bíblicos está muy claro, que las iglesias actuaban en acuerdo y seguían el liderazgo apostólico. O sea, no eran iglesias independientes, no era cada una actuando de acuerdo a su parecer. Había un liderazgo porque la Biblia dice que la doctrina se fundamentaba en los apóstoles y los profetas.
Entonces, había un sometimiento al liderazgo apostólico. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23, en Romanos 16, se habla de esto, en 1 Corintios 16 también. Pablo realmente instruía a iglesias locales sobre doctrina, sobre práctica, sobre gobierno. O sea, las iglesias no actuaban independientes, no era, por eso se forman las sectas, porque cada uno empieza a actuar de una manera, cada uno por su lado. Aquí no, aquí Pablo fundamentaba, daba el fundamento, y los apóstoles, los profetas, daban el fundamento bíblico por el cual se constituían las iglesias. Entonces, práctica, es necesario tener la práctica. Ustedes ven las cartas de Pablo en donde la primera parte, hablemos de Efesios, donde Efesios en la primera parte habla sobre, el fundamento doctrinal, luego la aplicación práctica. Romanos tiene esto en los primeros 8 capítulos, habla de una parte muy, muy teórica, muy fundamental de la fe, de cómo es la base bíblica. Luego habla de Israel y de los capítulos 12 al 16 habla de la práctica cristiana realmente. Por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eso está en Tito capítulo 1, versículo 6. Entonces versículo 5, perdón. Pablo está aquí diciendo cómo constituir una iglesia. Entonces las iglesias no actuaban independientes a pesar de ser locales, sino actuaban en acuerdo. Ahora, hay usos que la palabra iglesia no, que hoy día se usan, no se hallan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno dice vamos a la iglesia. Realmente esto no es un término bíblico. No es usado para un edificio. La palabra griega eclesía, que es traducida iglesia, siempre se refiere a personas, no a un edificio. Cuando se construían iglesias se utilizaba más bien la palabra curieka. Esta palabra significaba la casa del Señor. No se usaba la palabra eclesía cuando se construían iglesias, pero eso fue después del siglo III realmente que esto empezó a ocurrir. Ahora no se usa también tampoco para una denominación. Cuando uno dice a qué iglesia pertenece, muchos hoy hablan de denominaciones. Pero durante los tiempos del Nuevo Testamento no surgió ningún grupo cristiano que se identificara realmente con un nombre separado como las denominaciones modernas. Pero las denominaciones pueden haber sido la forma de Dios para preservar el avivamiento y el fervor misionero. Digamos que es un estilo, una forma, pero no es el término. El término iglesia, cuando el Señor dijo edificaré mi iglesia, jamás se refirió a denominaciones, jamás se refirió a edificios. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero vamos a hablar un poco y le vamos a dedicar una parte de lo que vamos a tener en este tiempo, en los próximos 40 minutos tal vez, que vamos a hablar un poquito sobre los oficiales, los ministros y los líderes de la iglesia. Esto es necesario, yo creo que tenerlo claro. Hay mucha información, realmente hay más de la que voy a dar acá, y en la cartilla realmente hay mucho más que pueden ustedes ver. Entonces hay mucho material bíblico relativo a la organización y liderazgo en la iglesia. Pero realmente no es tanto lo que se habla del tema, pero lo que podemos extractar es lo que vamos a hablar. Por ejemplo, los títulos llevados por los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento eran más descriptivos de sus ministerios que de su oficio y rango. Por ejemplo, se describe un pastor, se describe un apóstol, se describe un evangelista. Son descripciones realmente más que, su oficio, su rango. Hoy en día se le da un rango único a los apóstoles. Tal vez la iglesia no estaba haciendo eso al principio y estaba manejándose de otra forma. Entonces, vamos a ver
claramente que había organización en la iglesia del Nuevo Testamento. Es una cosa que sí tenemos que tener clara porque hoy en día hay grupos que hablan de no tener líderes, de no tener pastores, que todos hablan y todos dirigen. Pues es una manera como lo quieren hacer. Pero vamos a hablar bíblicamente que sí hay una base para hablar del tema de la organización de la iglesia según el Nuevo Testamento. Por ejemplo, surgían problemas y teníamos una situación donde hay actividades ministeriales en donde se designaban líderes para administrar esos problemas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, en versículos 1 al 7, las viudas estaban sintiéndose desatendidas y estas viudas griegas estaban diciendo, pues realmente no tenemos la atención que eran antes. Para esto, entonces, surgió un problema debido al crecimiento que hubo. Se nombraron 7 diáconos y estos diáconos las atendían porque los apóstoles dijeron, no es bueno que nos dediquemos a atender las viudas descuidando la oración y descuidando la palabra. Entonces los apóstoles vemos que su rol realmente tenía que ver mucho con la doctrina y mucho con el establecimiento de la base de la fe bíblica basada en la doctrina clara. Entonces surgían problemas, surgían situaciones. Bueno, se colocaron líderes que administraron las mesas, se llamaban los diáconos, y eran 7 los que se habían nombrado en este caso. Los discípulos también se reunían regularmente para adorar, al principio todos los días, luego el primer día de la semana. Entonces, sí había un orden en donde ellos se reunían, en principio diariamente, pero luego se establecía el primer día de la semana, que pasó a ser el domingo para diferenciar un poco de lo que se hacía en las sinagogas y que los judíos no se identificaran como los cristianos. Judíos eran una cosa, cristianos eran otra cosa. Los judíos guardaban el sabbat, entonces los cristianos guardaban el domingo como más o menos guardando también el día de la resurrección. Entonces se reunían regularmente, por ejemplo en Hechos 2:46 y 47, en Hechos 5:42, en Primera de Corintios 16:2, como por dar algunos ejemplos. Ellos sí se reunían regularmente para adorar. Entonces sí había una organización, sí había una manera de hacer las cosas. Y eran diligentes en la designación del liderazgo correcto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, 23 al 26, los apóstoles, al haberse suicidado Judas, decidieron de alguna manera nombrar a un nuevo líder y lo hicieron juntos en oración y luego usaron la manera que Dios les mostró hacer. En Hechos 14, 23, en Tito 1, 5, hay maneras como la Biblia sí está diciendo que se deben nombrar los líderes. Entonces, la iglesia sí tenía una organización, sí tenía en forma diligente designación de liderazgo correcto. También Pablo, el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo y en Tito, le gasta mucho tiempo en hablar de los requisitos para nombrar ancianos, obispos y los diáconos. Él habla claramente, o sea, esto no era que cualquiera podía tomar el púlpito, que cualquiera podía tomar el liderazgo, que cualquiera podía enseñar. Había un orden y había unos requisitos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 13, y en Tito 1, 5 al 9, y en 1 Timoteo 5, 1 y 17 al 22, hablan de las diaconisas. También en 1 Pedro 5, 1 al 4, realmente hay mucho versículo. Nosotros sí podemos ver que se esmeran en nombrar requisitos. O sea, sí había requisitos para el liderazgo, sí se reunían y tenían un orden en el culto, y sí había solución de problemas mandando líderes correctos. También había autoridad en la iglesia, no solamente para organizar, no solamente para enseñar, sino para también disciplinar o a excluir a ciertos miembros. En Mateo capítulo 18, versículo 17, Jesús da un parámetro para eso. Y en 1 Corintios 5, 1 al 5, donde habla de este hombre inmoral, donde Pablo le dice a la iglesia que tiene la autoridad de excluirlo.
porque estaba haciendo las cosas de manera incorrecta. Esto también se ve en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 16 y 1 Timoteo 1, 18 al 20, donde están Alejandro e Himeneo, donde Pablo con autoridad apostólica toma decisiones sobre la iglesia en Éfeso. Y él le dice a Timoteo, esto es lo que hay que hacer con ellos dos que realmente no están en la fe. También Juan en su segunda, tercera carta habla de un hombre que quiere tomar la primacía y el liderazgo que realmente no es bueno que esté ahí. Los miembros a través de la iglesia eran exhortados a respetar y a obedecer a los líderes de la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, se les dice esto. Igual en Hebreos 13, 7 y 17 dice que someteos a vuestros pastores y líderes. En versículo 24 también. Entonces sí había una autoridad a la cual someterse y a la cual tener una rendición de cuentas y que ellos podían tomar decisiones sobre la congregación, pero Pablo les dice cómo es la manera adecuada. Pedro también les dice de alguna manera cómo se hace y Juan también. Estos miembros eran exhortados, como les dije, a respetar la autoridad, a someterse y a obedecerla. Y los misioneros eran enviados por la iglesia con aprobación oficial. Recuerden que en Hechos capítulo 13, en los versículos 1 al 3, están orando, están ayunando y el Espíritu Santo le muestra a sus líderes que Pablo y Bernabé tienen que salir, o Saulo, digamos, en ese momento. Y Bernabé tienen que salir y en forma oficial oran por ellos y los envían en su primer viaje misionero. Entonces sí había misioneros que la iglesia local enviaba. Esto es evitando la independencia, como les dije, el término iglesia sí tenía orden, sí tenía estructura, sí tenía liderazgo, pero los requisitos también eran correctos. Hoy en día, no sé, por cubrir o por ganar expansión, se manda gente inexperta a tomar sedes o gente sin el carácter. Por eso dice Pablo que una de las cosas que no sea neófito. Hay que tener en cuenta que no es la expansión, que ahora la emisión cuadrangular tenía 4, ahora 14 iglesias. ¿Por qué? Porque a veces las 10 que empezaron, 8 tienen gente inexperta y van a un día a fracasar o a tener problemas o a quedar estancada. Hay que tener mucho cuidado. Los misioneros eran enviados por la iglesia con aprobación oficial. Realmente cuando una persona sale en el nombre del Señor, lo normal, lo lógico, lo correcto sería que fuera enviado por una iglesia con su respaldo y con su aval. También en Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35, que eso es muy diciente, hablando de la iglesia general, como les decía, la iglesia, un término ya mucho más general, se nombró un consejo y fue convocado en Jerusalén un concilio para solucionar una disputa sobre doctrina y práctica en la iglesia cristiana entera. Había problemas en esto, ya esto se estaba pasando y había problemas doctrinales y aún se estaba volviendo a la ley para la salvación. Entonces sí había orden, quiero llamar la atención a esto, sí había un orden, el orden no se pierde, pero es un orden correcto. Y podemos estar fallando en el orden, podemos estar fallando en la manera, podemos estar fallando en los nombramientos, podemos estar fallando en pensar que esto es como yo piense. No, había un orden bíblico que hay que respetar. No es tan sencillo clasificar a los ministros y oficiales de la iglesia mencionados en el Nuevo Testamento. No es tan sencillo. Y hay varios términos que pueden ser hasta intercambiables, como pastor, anciano, obispo, pero nosotros tomamos como títulos estos nombres y probablemente, como les dije, son maneras distintas de describir la misma función. Algunos términos como ministro y diácono son diferentes traducciones de la misma palabra griega diáconos, pero algunos oficios tales como apóstol y profeta son estrictamente por designación divina del ejercicio de un don espiritual. Entonces vamos a hablar ahorita de los líderes, de los oficiales, cuáles son sus funciones, cómo eran nombrados, etc.
Mientras hay unos cargos, o sea, tanto apóstol y profeta, que eran los que daban la base doctrinal, recuerden, sobre su base se formaba la iglesia, sobre el fundamento que ellos colocaban. Pero hay cargos que son por elección humana o por designación basada sobre calificaciones especificadas. Por ejemplo, pastores y maestros. Pueden ser dos clases de ministros o los términos pueden simplemente representar dos funciones de un cargo. Y a pesar de que haya dificultades a veces, o sea, no es tan sencillo analizar cada cargo, vamos a intentarlo y hacer un esfuerzo para decir cómo en el Nuevo Testamento cada cargo tenía su función. Vamos a hablar de los apóstoles. Dice la Biblia, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, este término lo introduce Jesús en Lucas 6:13 y empieza a hablar del tema de una manera muy específica. Y empieza a llamar a sus discípulos apóstoles. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. En Hechos 16:4. Es interesante notar que hay dos términos ahí que son apóstoles y ancianos, que estaban en Jerusalén y dice ahí que habían ellos acordado. Eso está en Hechos 16:4. Y él mismo, hablando de Jesús en los ministerios del Hijo o los dones ministeriales, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea, él constituye los apóstoles, también dice que a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 4:11 y 12. También hay un versículo en Efesios 2:20 que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La palabra apóstol es una transcripción de la palabra griega apóstolos. Y miren lo que significa, y quisiera que esto quedara claro para esta clase, es que hoy en día el apóstol es el súper grande, el que manda, el que es un Dios prácticamente en algunos lugares, o que su palabra no puede ser debatida, o que lo que dice que Dios le dijo es y nadie le puede decir que no. Pero el término apóstol es apóstolos en griego, que significa un mensajero, o uno enviado con una misión. Y había requisitos para los apóstoles. Y los requisitos para el apostolado son de, más o menos podemos nombrar 10 en este primer punto. Y uno, haber estado con el Señor. Esos 12 apóstoles o los apóstoles debían haber conocido al Señor y haber estado con Él y caminado con Él según Hechos 1:21-22. O sea, había falsos apóstoles, una característica es que no conocieron a Jesús ni anduvieron con Él. Hay excepciones que la Biblia misma respalda. Segundo, haber sido testigo de la resurrección en Hechos 1:22. Para nombrar estos apóstoles del Nuevo Testamento, debieron ser testigos presenciales de la resurrección. Tercero, haber visto al Señor, 1 Corintios 9:1. Cuarto, haber obrado señales, milagros y obras poderosas, según se cuenta en Corintios 12:12. En otras palabras, estos apóstoles tenían respaldo de lo que hablaban con milagros, con obras poderosas, señales en el nombre de Jesús. Quinto, los apóstoles fundamentalmente fueron un número fijo de 12. Sin embargo, como les decía, hay otros que son llamados apóstoles, tales como Pablo. Pablo tuvo una visión del Señor y le llamó el Señor personalmente a ser apóstol a los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 13 y 1 Corintios 9:1 nos tocan el tema. Igualmente, él 12 veces se declaró apóstol de Jesucristo. Otro que fue nombrado y que se habla de apóstol es Santiago, en 1 Corintios 15:17. Se habla como el principal en Jerusalén y todo apunta a que es Santiago, el hermano del Señor, el que escribió la epístola de Santiago.
Otro que se le llama apóstol es Bernabé en Hechos 14. Lo declaran el apóstol Bernabé también. Y había ciertos familiares de Pablo, según Romanos 16:7, que eran nombrados también como apóstoles. Ciertos apóstoles cuyos nombres no están registrados en las Escrituras en 1 Corintios 15:7. O sea, la Biblia da respaldo a los 12, la Biblia da respaldo a Pablo, la Biblia da respaldo a Santiago, a Bernabé, a ciertos familiares de Pablo y a otros que su nombre no están registrados en las Escrituras. Pero aparentemente el término apóstol llegó a ser usado en un sentido más amplio para aquellos que habían estado con Jesús, tales como los 70 o los 120 que estuvieron en el aposento alto en Pentecostés, y parecía tener una relación y parecían tener una comisión especial de fundar iglesias nuevas. Ese término apóstol y misionero se llegó a tener el mismo significado y la iglesia nunca fue autorizada, digamos, para crear apóstoles. O sea, estamos hablando de la sucesión apostólica que habla la iglesia romana, que el papa es una sucesión apostólica. La iglesia nunca hizo eso, nunca nombró esto. Dios los llamaba a un ministerio, eran reconocidos por las iglesias locales y enviados a abrir iglesias. Eso fue lo que pasó en Antioquía en Hechos capítulo 13. Pablo y Bernabé fueron reconocidos y Dios les dijo que ellos debían ir a un lugar y ya empezaron los viajes misioneros de Pablo y lógicamente luego se separó de Bernabé, pero así fue como inició el asunto. Entonces yo creo que queda un poco claro el término de los apóstoles y tenemos que tener bien pendiente que los apóstoles son enviados, son mensajeros, son alguien que sirve más bien a abrir iglesias nuevas en ese contexto. El otro término que usamos de Efesios capítulo 4 son los profetas. Y se dice que en la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20 lo dice también. Y en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles y a otros profetas. Él mismo. Mientras que los profetas eran segundos en rango a los apóstoles, digamos, estaban sujetos a los apóstoles, según 1 Corintios 14:37, pero recuerden que eso no está dando rango, sino está dando una sumisión de funcionalidad. Ningún profeta es libre. Ningún profeta es dado a que él tiene una autoridad sin restricción, sin dar cuentas, sin estar bajo otro liderazgo. Igual los apóstoles. Aquí quiero como dar un caso alguna vez que nos sucedió en mi casa, en alguna ocasión. Salimos porque yo era menor de edad, tenía 15 años. Salimos de la iglesia cuadrangular en un momento dado, estaba fundándose aquí recién la iglesia carismática cuadrangular en Colombia, y por alguna razón mi familia salió de la iglesia cuadrangular. Yo los seguí por 2 meses, porque yo me sometía pues como menor de edad. Y recuerdo que se empezaron a hacer reuniones en nuestra casa. Y en medio de esas reuniones aparecieron varios invitados. Personalmente a mí no me gustaba mucho un profeta que iba. Yo no tenía el conocimiento que hoy puedo, por misericordia de Dios, tener un poco más para hablarles del tema. Pero este profeta llegó a la casa, pero hago un paréntesis, sí nos habían enseñado muy bien los 2 años que yo había estado en la iglesia cuadrangular. Juanita Fert nos enseñaba mucho acerca de la doctrina básica y de los fundamentos. Era muy bueno porque nosotros vimos todos los dones espirituales, los dones ministeriales, los dones motivacionales. Entonces lo vimos muy bien con Juanita Fert. Yo era un jovencito, pero salimos. Y este profeta llegó y empezó a hablar acerca de Jesús. Y yo estaba, recuerdo, en la cocina, ya estábamos finalizando, mi mamá me pidió el favor de ayudar un poco con el refrigerio, que eran reuniones en la casa. Yo fui hacia allá y mi mamá se fue conmigo. Este hombre empezó a hablar con mi cuñado y empezó a decirle, lo que pasa es que Génesis capítulo 1 habla que Jesús no es Dios. Yo me timbré. Le dije, mamá, escucha.
Mi mamá escuchó, lo sacó de la casa inmediatamente, pero este hombre iba por todo lado diciendo que era un profeta de Dios a las naciones. Averiguando después, me enteré por los años después. No tenía una denominación. Y no estoy hablando de denominación por estar en una denominación, sino la sujeción. No se sometía a nadie. Estudiaba las escrituras solo. Nunca, él decía que los institutos bíblicos eran del diablo. O sea, llegó un momento en donde los profetas necesitan estar sujetos, necesitan estar sometidos, y más que ellos tienen una voz profética que a veces lo que da mucho es dirección y control. Hay que tener cuidado con esto. Entonces son nombrados por el Señor, son personas que el Espíritu Santo designa y dan la base junto con los apóstoles. Eso fue lo que pasó en el Nuevo Testamento. Hablemos un poco de los evangelistas. Estamos hablando de los oficiales, ministros y líderes de la iglesia. En el Nuevo Testamento no es tan fácil identificar los evangelistas porque casi todos evangelizaban. O sea, en sí, el evangelista es una cosa y el evangelismo es otra. Es como por decir algo, el diácono sirve, pero el servicio es otra cosa. O sea, el rol no me da la autorización de ser el único que hace esa función. Pero el término evangelista en la Biblia tal vez se le nombra a Felipe como el único nombrado, digamos, oficialmente, en Hechos 21:8. Era uno de los llamados afuera, por decir algo, el término eclesía, llamados aparte, afuera, y él era uno que Dios sí en la Biblia designaba que era un evangelista. Timoteo no es llamado un evangelista, pero Pablo le exhorta a hacer la obra de un evangelista en 2 Timoteo 4:5. Por eso le digo que no es tan sencillo como identificar el término, porque todos evangelizaban, todos iban y ganaban gente para el Señor. Pero en el griego, la palabra evangelista está derivada del verbo que es traducido predicar el evangelio. Y es una de las partes de la misión de la iglesia. Entonces, pues aquí sí nos toca tener mucha tranquilidad y nos toca tener como mucha paz en esto, porque el Espíritu Santo sí quiere que todos evangelicemos, pero llama ciertas personas a hacer la obra de evangelista, de predicar el evangelio a toda criatura. El cuarto término del cual habla Efesios capítulo 4, versículo 11, son los pastores. Aquí hay otro punto también que bíblicamente hay que tener con mucha consideración, y es que el término pastor como líder espiritual de la iglesia local se encuentra solo una vez en el Nuevo Testamento, y es aquí, en Efesios capítulo 4, versículo 11. O sea, para designar pastor como líder, realmente la Biblia solo lo ubica aquí. Pero la metáfora pastoral sí se emplea muchísimo. A ver, quiero que entendamos esto. Una cosa es el rol y una cosa es el liderazgo pastoral y otra cosa es la metáfora pastoral que se usa mucho en varios pasajes de la Biblia para expresar en forma favorita para Jesús su idea de relacionarse con la gente como el pastor y nosotros como las ovejas. Entonces, cuando él va a delegar gente para cuidar su grey, el término pastor es interesante, pero quiero dejar bíblicamente claro que el cargo como líder espiritual de una iglesia local no se está nombrando en ningún lado, excepto que el Señor en Efesios 4:11 dice que nombró pastores. Sí es cierto que en hebreo dice someteos a vuestros pastores. Ya estamos hablando de un término que analizaremos ahorita. Pero la metáfora pastoral sí es la favorita de Jesús. En 1 de Pedro 5:2-4 dice que pastoread la grey de Dios, no enseñoreándose, usted no es el dueño de la iglesia. Hay gente que se le viene a la cabeza el término pastor y piensan que son los que mandan, los que
controlan todo. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que seamos los que pastoreamos o damos de comer, alimentemos, apacentemos el rebaño. La relación con la gente es lo que Jesús quiere expresar en forma metafórica con el término pastor. Es una metáfora realmente la que más se usa en la Biblia. En Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29, Pablo habla de pastorear. Pastoreen la grey del Señor, la iglesia comprada con su sangre. En Juan 10:1, él dice, yo soy el buen pastor, al 16, ¿no? Juan 10:1 al 16. En Juan 21:15 al 17 le dice a Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. En Primera de Pedro 2:25 habla también de Jesús el pastor de nuestras almas. Marcos 6:34, Primera de Corintios 9:6 al 7. Pero repito que la terminología de Jesús para expresar es muy cariñosa. La relación que Oriente conoce es muy buena con la relación del pastor oveja. En el Redil se llama un libro que es un pastor australiano que habla de la relación, como fue pastor de ovejas y pastor de personas, habla de como 7 aspectos del Salmo 23 que me parece muy interesante. Pero el rol, repito, el rol pastoral, el rol de líder de iglesia solo se da una vez. Pero la metáfora pastoral para cuidar la gente se usa varias veces. Esto también le quita como a todos los demás que vimos, porque ese es realmente el cuarto. Al colocar al apóstol como un enviado y mensajero, le quita el rol de la supremacía. La responsabilidad no, porque la responsabilidad de abrir iglesias con fundamento correcto es una confianza que Dios le está dando al apóstol. Igual al profeta, que al tener visiones, al tener palabra directa del cielo, el Señor le está diciendo, sométase, no puede andar solo. Al tener nosotros este término de evangelista, ahora no es el que yo soy el llamado a evangelizar, no, es que toda la iglesia evangeliza, pero él tiene un llamado específico a predicar el mensaje de Jesús. Y el término pastor, al colocarlo solo una vez, le quita el rótulo de dominio y le quita el rótulo de control para hacerlo alguien relacional, cuidando las ovejas del Señor. Me gusta mucho como Efesios 4:11 lo explica la Biblia, porque nos quita todo el orgullo y todo el rol de dárnoslas de mucha cosa. La verdad no. La verdad somos siervos y eso lo vamos a ver más adelante, siervos del Señor. La palabra maestros es el quinto, la quinta funcionalidad que nos da Efesios 4:11, como la quinta categoría, por decirlo de alguna manera, de los dones ministeriales que Jesús dio a la iglesia. Pues, en este lado, maestro no está precedido por un artículo definido como lo están los otros oficios. Por ejemplo, el apóstol, el evangelista. Aquí es pastor maestro. No se le coloca ningún artículo definido, lo que hace pensar que puede indicar un maestro como una función del pastor. Por eso hablan muchos de que pastores maestros es una sola cosa. Pastor tiene que ver más con la relación con la gente, con la relación del cuidado de la gente, de la enseñanza, de mirar cómo están las ovejas, de mirar cómo están las ovejas, mientras la enseñanza y el cuidado doctrinal y el cuidado de la vida de la persona y de la guía bíblica más va por el lado de la función de maestro. Entonces parece que el pastor tendría esas dos funciones, o digamos el líder de iglesia, de cuidar la gente, pero también de encaminarla correctamente en las escrituras. Yo he visto casos donde hay gente muy buena cuidando gente, pero no les enseña Biblia. Y también veo mucha gente que enseña Biblia, pero no se relaciona con la gente. Esto es que, qué pena volver a enfatizar, pero es que me emociona ver cómo estos 5 términos no elevan a ninguno, sí les da una responsabilidad impresionante. ¿Por qué? Porque el pastor tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas y tiene la responsabilidad de cómo las cuida, cómo está su estado, cómo van, cómo se sienten, cuál no volvió, cuál está herida. En ese libro que les digo del redil, en el redil,
se metían moscas, meter el aceite para que no se metieran las moscas. Algunas se colocaban patas arriba y se perdían y se colocaban patas arriba. El problema de una oveja patas arriba es que sus paticas son tan cortas, su cuerpo es tan voluminoso, que nunca vuelven a tener su posición original y se empiezan a hinchar. Entonces el pastor por eso tiene que ir a buscarla rápido, porque tiene que voltearla y hacer todo el movimiento para que intestinalmente se mueva o explotan. Entonces el cuidado pastoral es cuidar, es cuidar. Yo no estoy en ningún momento enseñoreándome, las estoy cuidando, pero lo lindo de ser pastor maestro es que ahora digo qué dice la Biblia para guiarlas y el cuidado es impresionante de lo que yo digo en un púlpito, de lo que yo digo cuando estoy enseñando, de lo que yo modelo cuando los estoy cuidando. Pero el evangelista no es el único, ni el profeta ahora es el que tiene la última palabra, ni el apóstol el que sabe todo y el que ahora es el que todo el mundo tiene que hacerle la venia. Bueno, ancianos, hablemos del término anciano. Ese término se ha usado mucho en las iglesias y ahorita lo vamos a diferenciar un poquito del de diácono, pero fue un título tomado realmente prestado de la sinagoga. Allá se usaba el término anciano, de la congregación de Israel realmente se tomó el término y se respetó el término y se trajo, Pablo lo trae aquí a la Biblia, al Nuevo Testamento. Ese término se usa alrededor de 30 veces en el Nuevo Testamento y hace referencia a los ancianos de Israel. La palabra hebrea para anciano era saken, que significaba un hombre mayor. Y la palabra griega es la palabra presbúteros, de donde viene la palabra presbítero, y tenía el mismo significado de mayor, pero como les digo, la fuente de nuestro nombre presbítero. Eso se puede ver muy bien en Hechos 14:23. Pero Pablo lo hace equivalente a pastor en la función pastoral. Y era el título más común para la persona encargada de una iglesia local. Mejor dicho, si pudiéramos irnos estrictamente a la Biblia, el término más usado para el encargado de una iglesia local no es pastor, sino es anciano. Pero esta palabra anciano fue mucho más allá, o sea, eh, toma el término, según Hechos capítulo 6, de ser los que enseñan la palabra, más como enseñar la palabra, más como la madurez espiritual, la madurez emocional, la madurez física en edad para tener una estabilidad en la iglesia. Y por eso la Biblia en Hechos 20, 17 y 28, en Tito capítulo 1, versículo 5, en 1 de Pedro 5, 1 al 4, habla de ancianos. Entonces, como digo, es un término intercambiable con la función pastoral. Tiene que ver mucho con dar madurez, dar claridad, dar estabilidad, dar sabiduría, prudencia y carácter cristiano. Otro término que se usa mucho en el Nuevo Testamento son los obispos. La mejor palabra para obispo es la palabra superintendente. Está sobre otros. Es la palabra griega episcopos, que significa estar viendo encima. Realmente es aquel que es como un supervisor, superintendente, literalmente, que está mirando, que está observando, que está, digamos, a cargo, viendo qué sucede, qué pasa, cómo pasa. Realmente en nuestras organizaciones pueden ser los supervisores, los que están a cargo de iglesias, no solamente de una local, sino de un grupo de iglesias. En las iglesias cuadrangulares existe mucho eso, en donde este superintendente en los Estados Unidos está a cargo del distrito tal con tantas iglesias. Está supervisando, está viendo cómo manejan las cosas, cómo están viviendo, qué están enseñando. Es un cargo mucho más regional, mucho más, digamos, nacional.
y hasta eh, eh, continental. Nuestra iglesia cuadrangular tiene misioneros, llamamos misioneros, pero pueden ser superintendentes que están mirando las iglesias y están mirando como obispos qué está pasando en cada lado, cómo se están nombrando los líderes, qué están diciendo los líderes, cómo están viviendo los líderes, cuál es la manera de manejar el dinero los líderes, cómo están manejando su vida moral, cuáles son los negocios legales que toca tener pendiente. O sea, esta persona tiene un rol y tiene una función mucho de observar y de mirar por encima. Por encima no significa con superioridad, sino está a cargo de cosas y de personas y de iglesias que está mirando. Bueno, podemos tener ahora la palabra diáconos. El diácono se menciona directamente en solo dos pasajes, en Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:8 al 13, donde se habla de las características de estos diáconos. Esta palabra viene de la palabra griega diáconos, que significa siervo, servidor, aquel que está pendiente de servir las mesas. Esos eran en Hechos capítulo 6. No se usa la palabra diáconos ahí, pero se supone que son diáconos. Entonces, la iglesia sí está observando que hay diáconos que están presentes. Miren la diferencia cuando uno está nombrando ancianos y diáconos. Y creo que se necesita mucho. El anciano está preparado para la palabra. Dice Santiago capítulo 3, 1 en adelante, que no muchos de ustedes debían volverse ancianos para predicar la palabra. No muchos debían hablar la palabra. El anciano debería tener una preparación especial, un conocimiento especial, una unción especial, un respaldo para enseñar la palabra. Yo creo que el anciano está para dar esa madurez y ese respaldo bíblico, mientras que el diácono está para servir las mesas. Vamos a hablarlo de esta manera. En Efesios capítulo 4, versículo 11, estamos hablando de 5 ministerios, que son el apóstol, que ya vimos, el profeta, que ya vimos, el evangelista, y digamos que 4 o 5, pastor, maestro. Ellos son encargados de hacer madurar, de capacitar, de implementar, de ayudar a que el pueblo de Dios haga la obra del ministerio. En otras palabras, estos 5 ministerios edifican la iglesia. No, yo lo he mirado muchas veces, la verdad, y llevo 28 años de estar trabajando a tiempo completo, pero enseñando la palabra un poquito más. Desde que yo tenía unos 14 años enseño Biblia, con mis altibajos y no solamente altibajos, sino inmadurez en algunas cosas, pero me daban más responsabilidades y al estudiar la palabra y estudiar un poquito más uno se da cuenta de esto. Pero yo he visto que estos ancianos, cuando son bien nombrados, edifican la iglesia. Y la palabra edificar, lo que he visto últimamente, parece que es el fundamento de una iglesia. Porque dice que, por ejemplo, el ministerio del Espíritu Santo, cuando hay una profecía es para edificar. Primeramente es para edificar, claro, también para consolar, también para exhortar, pero edifica. Y dice la Biblia que hagan esas cosas para edificación. Y el que hace esto se edifica a la iglesia. Y yo decía, la palabra edificación como que tiene una connotación muy importante en la Biblia. Entonces yo sí sugiero que empecemos a mirar esos ministerios desde el punto de vista edificación. Porque dice la Biblia que es para edificar la iglesia que se nombran a estos 5. Yo creo que deberían estar cumpliendo su función. Y los otros, que son los diáconos, deberían estar cumpliendo los ministerios. Vamos a hablar un poquito de los ministerios y un poquito de lo que tiene que ver esto con la iglesia. Hay, no sé si es en todo lado, pero en lo que he percibido, en lo que he visto en el pueblo de Dios, la altivez que se puede generar con el término apóstol es muy grande. Pero cuando este hombre llega a servir para abrir iglesias y para enseñar la palabra y para establecer ancianos y diáconos,
cobra una importancia grandísima. Y he conocido gente que sin sus títulos, porque no los tienen, se denominaron pastores o ancianos, o han abierto iglesias sanas de una manera impresionante. Entonces, el apóstol va en esa dirección. El profeta le da estabilidad a lo que Dios quiere, del corazón de Dios a la gente. Claro, yo no estoy hablando aquí sino del ministerio profético, del profeta más bien, porque también hay dones del Padre que son proféticos, que son dones de la personalidad, una manera de ser, y también hay dones del Espíritu Santo que es profetizar. Son cosas que las podemos ver en otro momento, pero aquí, hoy, lo que podemos decir es que el profeta tiene una característica y es que tiene un corazón como el de Dios. Mira, en una ocasión, eh, una persona que vino a predicarnos nos habló de un profeta. Imagínate que este hombre tenía un ministerio reconocido de profeta en una iglesia y él se sentó realmente en primera fila a escuchar al pastor, él empezó a adorar a Dios, tenía un corazón para Dios. Uno tiene la imagen del profeta de la mirada fija, escudriñándole a uno, pues habrá algunos así, pero este caso no. Este profeta oraba, alababa a Dios. Cuando abrió los ojos, Dios le mostró el adulterio del pastor con una secretaria. Este hombre se fue hacia atrás y dijo, Señor, ¿qué es esto? Y él sintió, vio y detectó y recibió una palabra profética. Él era profeta en la iglesia. Me impresionó el ejemplo que este hombre daba cuando vino a predicarnos. Este hombre salió de ahí acongojado. Duró ayunando y orando por este hombre, por este pastor, creo que unos 20 días, pidiendo misericordia de Dios a lo que le estaba pasando a este pastor. A veces uno ve a los profetas muy juzgones o demasiado duros o estrictos, y sí, bueno, puede ser, no, eso no es el punto que estoy tocando. Estoy hablando que este hombre tiene un corazón como el de Dios. Ayunó y Dios le dijo, ve y habla con este pastor y dile que deje lo que está haciendo. Él lloró, él imploró, él dijo, Señor, ayúdame. Y Dios le dijo, hazlo ahora. Esos 20 días creo que en oración y en dolor, porque le dolía lo que estaba pasando, hizo que este profeta llegara y le dijera, pastor, necesito hablar con usted. Y el pastor dijo, claro, dime. Pastor, el Señor me ha mostrado lo que está pasando con usted en esto y esto. Este hombre se fue hacia atrás y le dijo, nadie sabe eso. Le dijo, Dios sí. Y le vengo a decir que es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de ir a Dios, que Dios va a tener de usted misericordia. El cargo no se preocupe, que del cargo Él es el que coloca y quita gente. El cargo no es suyo, el cargo es de Dios. Este pastor dijo, son cosas que yo sé, pero no son tan graves como usted las está diciendo. Y siento mucho decirle que son, primero mi vida, es mi iglesia, es mi cargo y yo veré lo que esté haciendo. Y él le dijo, pastor, he orado por usted. El Señor me está mostrando que por favor se arrepienta. Le dijo, no tengo de qué arrepentirme y lo que quiero es que usted salga de esa iglesia inmediatamente. Lo echó. Este hombre sintió que una carga se quitó de su corazón, ya había orado, ya había hablado y de ahí para adelante el Señor le habló al corazón, no ores más por él. Tienes que seguir adelante. Se fue a otra iglesia, supo al cabo de 3 meses la muerte de este hombre y murió de una manera trágica. Y no estoy hablando de un juicio de Dios, yo no puedo decir eso. Lo que puedo decir es que el corazón que tenía el profeta era un corazón como el de Dios. Cuando uno se entera que alguien está pasando una situación de pecado, ¿cómo lo trata?
cómo lo acaba, cómo lo arruma en un lugar. Yo he visto iglesias que eliminan a ese hombre para siempre. No oran, simplemente el Señor les muestra y él va de una diciendo, Dios me mostró esto y estás bajo el juicio. No sé, como les digo, no sé cómo cada uno trate. Lo que sí les puedo decir en el estudio de la eclesiología es que el profeta tiene el corazón de Dios y todo juicio de Dios debe llevar a un arrepentimiento, no a un exterminio. Aún el hombre de 1 Corintios 5 que estaba pecando con una mujer de una manera que ni se oía entre los gentiles, Pablo dice, este juicio que viene y esta sacada, esta exclusión es para salvación de su alma. Ojo los profetas, porque no pueden por lo que están viendo dañar y destruir, sino tener el corazón de Jesús. Cuando hablamos de evangelismo es la emoción por predicar a las almas. Qué lindo un Billy Graham en el siglo pasado, cómo millones conocían de Jesús, pero me impactaba una cosa de este evangelista y es la doctrina tan clara que tenía. Él no simplemente hablaba de salvación, sus libros establecieron mucho de la doctrina de la soteriología, de todo lo que tenía que ver con la salvación, la doctrina de la salvación. Y otros evangelistas que uno dice, wow, esta gente dejó fundamentada y gente que de verdad se entregó a Jesús con pasión. No es ahora el que viene y los primeros 50 vengan y entonces ¿quién da más plata? Esto es adulterar mucho. Es mostrarles a un Cristo vivo y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Los pastores cuidan. Yo he visto mucho pastor tratando de hacer la obra del ministerio. Por eso es que en este momento de diácono fe que toqué este punto. La obra del ministerio, tratando de predicar, tratando de cuidar, tratando de enseñar, tratando de liderar los ministerios, tratando de hacer todo, tratando... No, es que el pastor está para cuidar la gente y como maestro de enseñarla y dirigirla en lo que dicen las escrituras y cuidar que esas familias tengan la doctrina sana. Ahora, los diáconos son específicos para problemas o situaciones que la iglesia requiere, ministerios que se necesitan, problemas que hay que resolver, situaciones que tienes que tener claras. Los diáconos hacen esto. Pero la obra del ministerio la hace la gente. Yo una vez hice una pregunta a un grupo, éramos como 50 personas, y les dije, ¿cuántos de ustedes conocen cuál es su ministerio? Entonces algunos me dijeron, no, el de damas, no el de hombres, no el de niños, no el de, bueno, diferentes. Y yo creo que Dios habla de 2 Corintios capítulo 1, dice que las personas están para consolar a aquellos que necesitan consolación con la consolación que Dios nos dio. Hicimos ese día que enumeraran 5 problemas, no más, 5 problemas que Cristo había ayudado a superar en sus vidas. Uno me dijo, yo aprendí que casi pierdo mi matrimonio y Dios me habló de cómo restaurarlo. Yo sufrí porque mi esposa me iba a dejar por mis hábitos y yo en Cristo cambié, dijo este hombre. Dijo además, vi sufrir mis hijos y vi cómo me tocaba llevarlos para sacarlos de la droga o para, mejor dicho, un ministerio a la familia porque lo entendía. Le dije, pues muy bueno que en las 4 paredes seas el ministro de alabanza. Exacto. Pero tu experiencia y lo que viviste con el Señor te dan autorización para ministrar familias completas. Este hombre se convirtió en un restaurador de portillos. ¿Cuántas familias ahora tiene? ¿Cuántas familias ahora ministra? Porque él sabe lo que sienten. ¿Cuántos ministerios puedes tener, no hablando ya de diáconos, sino de servir a la gente, viudas? Mi mamá quedó viuda y 8 días después había viudas de 20 años pidiéndole consejo, porque Dios le dio paz. Él le dio un versículo en Isaías 54 y le dijo, yo seré tu marido. ¿Cuántas viudas fueron ministradas? Porque ella sabía lo que era sentirse viuda.
pero sentir la paz de Dios y ser el marido, porque yo fui enseñado como hijo. Yo tengo la experiencia de ver a mi mamá, como el Señor dijo, yo enseñaré tus hijos. Somos 6. Y he visto a partir de, desde que yo tenía 14 años que murió mi papá, desde ahí ver cómo me enseñó y cómo fue su esposo, cómo él la lideró, cómo él le proveyó, cómo él la bendijo. Eso lo viví yo de una manera especial y sé que muchos de ustedes. Entonces, el ministerio, yo lo que tengo que hacer como pastor, maestro, como evangelista, como profeta o como apóstol, es capacitar a la gente para que ese ministerio lo lleven bien enfocado, con el conocimiento bíblico y puedan traer muchas personas. ¿Usted se imagina en una iglesia cuánto sufrimiento ha sido superado? Entonces, ¿cuánto ministerio puede hacerse? Pues, la verdad, muchísimo. Hablemos un poquito de la palabra ministros. La palabra ministro hoy en día también es el manual del ministro y el ministro y eso se ha tergiversado tanto. Y lo que yo traté de hacer hoy es traer, a ver, poner a Cristo por encima de la iglesia y a nosotros servidores de Dios, con un corazón distinto, no un corazón de enaltecimiento, no un corazón de control, no un corazón de hacer todo, no un corazón de juzgar lo que ve, no un corazón de llevar un título. Y esta palabra ministros es una palabra que viene de la misma palabra griega que es traducida como diácono. Pero hay pasajes donde se toma la palabra diácono no para referirse a la posición que les acabé de decir de que servía las mesas. Por ejemplo, Pablo era un apóstol, pero decía, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder en Efesios 3:7. Esta palabra ministro tiene que ver con la palabra servidor. Y por eso el término servidor es un término que nunca debemos dejar. Yo recuerdo un pastor que yo tengo, que es mentor para mí, que hablaba de su maestro del Instituto Bíblico y del director del Instituto Bíblico donde él estuvo. Y él hablaba que este hombre fue el director por años y qué bendición para ese instituto, pero él no era un predicador. Y él se preguntó, ¿por qué este hombre está al frente? Y cuando lo conoció se dio cuenta que era un servidor impresionante, que él estaba para servir a las necesidades. Él era un ministro en todo el término de la palabra. Él estaba en donde la necesidad ocurría, dando palabra y ministrando de una manera especial y en forma práctica. Él dijo, ahora entiendo que este hombre tiene el corazón y la mano y el conocimiento de Dios. Bueno, es aparentemente que hablamos esto, pero parece que ese término ministro enfatiza el papel del servicio del predicador. El púlpito es una cosa y el púlpito es para servir, pero abajo del púlpito tengo que ser igual, un servidor, alguien que quiere ayudar a la gente en sus necesidades y en sus luchas. Pero saben que hemos, y lo digo hemos porque me incluyo, perdido ese término mucho y ahora como conseguimos a mucha gente que hace tantas cosas, sí es verdad que yo estoy para predicar y orar, pero también para cuidar, pero también para servir. Porque el Señor vino a servir a los que se habían perdido, obviamente, y vino a servir a los demás. Última palabra que vamos a usar es la palabra líderes. Esa palabra no le gusta a mucha gente, la palabra líder, porque tiene, para mí, en términos de abuso espiritual, la palabra liderazgo no suena muy bien en muchos lugares. Pero me puse a estudiarla un poquito y vi que hay palabras en la Biblia que son presidir, por ejemplo, el que administra, que presida. También la palabra que gobierne, que tiene que ver con el gobierno como el manejo de un barco hacia un puerto. Y se emplean varias veces en la versión Reina Valera para designar líderes en la iglesia. Romanos 12:8, 1 Timoteo 5:17 y Hebreos 13:7 y 17 y 24 también. Pero en la Biblia de las Américas se usa la palabra guía y líder. Y esos parecen ser más específicos, más apropiados
porque tiene que haber alguien que esté al frente. Una vez me acuerdo que yo en una iglesia le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Haz algo, mete tu mano. Y el Señor en unos versículos bíblicos me hablaba con Moisés. El día que Moisés dijo, ¿qué hago, Señor? Vienen los egipcios. Señor, ayúdame. Y el Señor dijo, ¿por qué oras a mí? No te di una vara. Extiende la vara. ¿Quién era el líder? Y en muchas ocasiones Dios no va a meterse directamente, sino deja que el líder que él nombró lo haga. Por eso le dio autoridad. ¿Para qué te puse? ¿Para qué te puse como papá? Si estás esperando que yo haga todo en tus hijos. ¿Para qué te puse como esposo si estás esperando que tu esposa haga las cosas según yo le muestre? Tú eres el que la guía, el que la ama, el que la cuida. Tú eres el que instruye, tú eres el que da, tú eres el que ama. Yo soy el que lo hace por medio de ti, pero tú eres. Entonces, la palabra líder empezó a cobrar para mí fuerza. ¿Quién da la visión? El líder. ¿Quién es el que da ánimo? ¿Quién es el que da fuerza? ¿Quién es el que da esperanza? ¿Quién es el que dice aquí estamos, tenemos que seguir? Un líder. Entonces, dice la Biblia de las Américas, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, obedeced a vuestros guías o pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Saludad a todos vuestros guías o pastores. Hebreos capítulo 13, versículos 7, 17 y 24. Y el último versículo dice, pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en alta estima con amor por causa de su trabajo, porque no es fácil. Liderar no es fácil. Liderar es blanco de críticas, liderar es blanco de problemas, blanco de murmuración. Pero Moisés siempre lo apoyó Dios, siempre. Josué fue apoyado por Dios, David fue apoyado por Dios, Pablo fue apoyado por Dios. Liderar sin Jesús, no creo. Quiero que oremos y terminemos esta primera parte y pidamos al Señor ese corazón, ¿no? Porque hemos hablado de lo que es la iglesia, no es un lugar, no es una denominación. Hemos hablado de los términos, que somos los apartados afuera, eclesía, apartados afuera, los sacados afuera, los llamados a vivir diferente. Hemos hablado de los llamados ministeriales. Si Dios te llamó a ser apóstol, bendito sea Dios. Profeta, cuida el corazón. Evangelista, ama las almas. Pastor, maestro, cuida y dirige y enseña. Padre, yo te doy gracias por esta primera clase y pido que bendigas a los que la escucharon y que el Espíritu Santo, Señor, sea en esta eclesiología dándonos el enfoque correcto y volvamos a lo correcto. Y pido, Señor, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos esté acompañando siempre para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y estaremos viendo la misión de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia y la iglesia como cuerpo de Cristo en nuestra siguiente clase. Un abrazo, Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Gonzalo. Una clase muy interesante, pero no termina aquí. Este solamente es el principio. Mañana los esperamos a la segunda sesión de Eclesiología. El Señor les bendiga.